Evangelio. Ahora sí, hermanos, mira, las lecturas están llenas de sabiduría, pero vamos a comenzar en la segunda lectura y les voy a enseñar mucho al comienzo, ¿ok? Comenzamos con la lectura de la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 27, que la palabra dice: la religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en... Y no se la voy a contestar ahorita, se la voy a contestar después. Vamos a detenernos allí. Comienza hablando de la religión. Quiero comenzar a hablar de la religión. Mira, en la historia de la humanidad, el ser humano ha intentado de muchas maneras de relacionarse con Dios. Eso se llama religión. La palabra religión quiere decir religarse o relacionarse con Dios. Y básicamente hay dos tipos de religión si las vemos objetivamente. El primer tipo es la religión natural y el segundo es la religión revelada. Mira, una religión natural surge del deseo natural del ser humano de relacionarse con Dios. Por ejemplo, los aztecas, los mayas, los incas practicaban varias religiones naturales. Ellos creían que el sol era Dios, la luna, el viento, el mar eran dioses, eran dioses y tenían muchos dioses y ellos trataban a la naturaleza como su Dios y trataban de relacionarse con sus dioses construyendo aún pirámides, y este tipo de religión se llama religión natural. El segundo tipo de religión se llama revelada y se revela al ser humano. Ahora que se hace pequeño, ahora es Dios que se acerca, Dios que se revela y nos enseña cómo relacionarnos con Él. Este tipo de religión se llama, ¿se acuerdan? Religión revelada. Pero Dios se reveló gradualmente al hombre, y comenzando con la creación y la naturaleza, las estrellas, los planetas, las montañas, los mares, las flores, los animales, toda la creación. El ser humano empezó a entender un poquito de Dios creador, reflejando sobre la bella creación de Dios. Y algunos grandes pensadores como Platón y Aristóteles podían afirmar la existencia de solo un Dios, simplemente usando el poder de su mente y de su razón y viendo la evidencia de la creación. Pero luego Dios comenzó a revelarse personalmente a gente muy específica. Por ejemplo, en el libro de Génesis dice que Dios se reveló a un hombre que se llama Abraham. Y después Dios se reveló al hijo de Abraham, a Isaac, y luego al hijo de Isaac, Jacob. Y muchos años después se reveló también a Moisés y a otras personas que la Biblia llama profetas. Y los profetas empezaron a decirle a la gente lo que Dios les decía a ellos. Y empezaron a escribir, fueron inspirados a escribir lo que escuchaban que Dios les decía. Y estas inspiraciones escritas y historias escritas se pasaban de generación en generación hasta que una persona las colectó todas y las editó, y esto nos dio el Antiguo Testamento, como fue formado sobre un periodo de unos 1500 años. Y dicho eso, vamos a la primera lectura de hoy, que viene del Antiguo Testamento. Y vamos a voltear al libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2, donde Moisés le dijo al pueblo esto: no añadirán nada ni quitarán nada a lo que les mando. Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor mi Dios. En otras palabras, Moisés le estaba diciendo al pueblo: ni piensen de quitar o de agregarle nada a lo que yo he recibido en revelación de Dios, porque viene de Dios. Hermanos, lo mismo con nosotros. Nosotros no podemos cambiar las cosas que Dios nos ha revelado, que vienen de Dios. Por ejemplo, no
A lo mejor un día alguien viene y me dice, ay padrecito, es que el pan y el vino está muy aburrido, mejor ¿por qué no pone pizza de pepperoni y Coca-Cola acá en el altar? Eso me gusta más. Y yo le digo, pues no podemos, porque el pan y el vino, aunque sí me gusta la pizza, pero el pan y el vino, la Eucaristía fue establecido por el Señor Jesús, no podemos cambiarlo. Eso es una revelación de Dios. Ahora, como cristianos católicos, nosotros creemos que Dios se reveló plenamente enviando a su Hijo Jesucristo aquí presente y al Espíritu Santo aquí presente. Y creemos que Dios se nos revela aún hoy día principalmente de dos formas: la Biblia, o sea, la palabra inspirada, y la tradición apostólica. Fíjate, y San Pablo confirma esto en su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, cuando escribió, escuchen: así que hermanos, sigan firmes y no se olviden de las tradiciones que les hemos enseñado personalmente y por carta. O sea, de acuerdo a San Pablo, Jesús se revela a nosotros, nos enseñó a través de sus apóstoles de dos maneras: enseñando personalmente, o sea, oralmente, y por carta, escribiendo. O sea, San Pablo llama a estas dos cosas las tradiciones que les hemos enseñado. San Pablo dice: no se olviden de las tradiciones que les hemos enseñado. Y San Pablo se refiere a esto, lo que se refiere a San Pablo son tradiciones apostólicas que vienen de los apóstoles. Pablo era un apóstol y que Jesús les enseñó a ellos verbalmente. Noten que no dijo tradición humana, sino tradición apostólica. Porque en el Evangelio Jesús condena a ciertas tradiciones humanas cuando hacen a un lado los mandamientos de Dios, cuando le agregan cosas a la ley de Dios. Marcos 7:8 dice Jesús: ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Es que a veces somos tercos y nos aferramos a las tradiciones de los hombres. Pero fíjate, Jesús estaba molesto con las tradiciones de los hombres, no las tradiciones apostólicas, diferente del que hablaba Pablo. A ver, vamos a repasar lo que les acabo de enseñar porque ya les enseño mucho. A ver, un repasito. Me gusta, yo soy maestro. Hay dos tipos de religiones: la natural y la revelada. Bien, y la religión cristiana es una religión revelada porque Dios se revela a él, a sí mismo, a través de los profetas. Al final de cuentas se reveló a nosotros en la persona de Jesús, y esa enseñanza nos llega a nosotros de dos maneras: de la Biblia, la palabra inspirada, y la tradición apostólica, no humana, apostólica. A ver, les voy a dar una prueba, porque yo soy maestro también. A ver, si una persona dice: a mí no me digan nada, a mí no me importa lo que dice la Biblia, yo me relaciono con Dios de mi propia manera. Les pregunto, ¿es su religión natural o revelada? Es natural, es nomás él se la está inventando. Y hay muchos que nomás se la inventan así. Ahora, si un hombre para relacionarse con Dios se pone a cantar: con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley, no la Biblia, mi palabra es la ley, ¿es su religión natural o revelada? Natural, porque ese se relaciona a Dios como le da la gana, porque su palabra es la ley, su Dios es la gana, básicamente, ¿verdad? Ahora, si alguno dice: es que yo me relaciono con Dios yendo a la playa, tocando música reggae y fumando marihuana, ¿es para esa persona su religión natural o revelada? Es natural, ¿verdad? Y desafortunadamente tenemos muchos de esos.
Pero si una persona dice, mira, la palabra de Dios es la ley, y yo me relaciono con Dios de acuerdo a lo que enseña la Biblia y lo que la iglesia ha recibido de los apóstoles, que es agradable a Dios. Entonces, para esa persona su religión es natural o revelada. No es revelada, porque está basada en la Biblia y la tradición apostólica. ¿Sí me explico? Ahora sí, dicho eso, regresemos a la segunda lectura, en la carta de Santiago, del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 27, donde nos da los propósitos de una verdadera religión. Dice así: la religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en, número 1, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y 2, en guardarse de este mundo corrompido. Fíjese, nos acaba de dar 2 propósitos para la religión: cuidar a los necesitados, y 2, guardarte del mundo corrompido. Vamos a analizar esto. Dice al comienzo que la religión pura consiste en visitar a quién: huérfanos y viudas. Mira, la viuda en hebreo es alguien que no tiene voz. Entonces la viuda y los huérfanos representan a toda persona que no tienen voz. O sea, viudas, los pobres, la mujer soltera, el niño en el vientre, o sea, la persona sin poder, sin voz, que nadie los pela, nadie los escucha. Estos son los que representan. A ver, ¿hay alguien aquí que es viuda o huérfano? Levante la mano si hay alguna viuda por aquí. ¿Alguna viuda está aquí presente hoy? Queremos orar por ustedes. Ni una viuda ora. Así hay una ya. Gracias por levantar la mano. Muchas gracias. Hermanos, a ella y a todo lo que representa a las viudas y huérfanos, a ellos tenemos que cuidar. Porque si nosotros no cuidamos de ella en su necesidad o de todos los que necesitan, olvídense de que Dios está feliz con nosotros, Si nosotros no cuidamos a las personas necesitadas, las viudas, los huérfanos, las madres solteras, los abandonados, a los niños no nacidos en el vientre, a los que no tienen familia, a los que están solos, a los que están enfermos, si no los cuidamos, no esperen que Dios esté feliz con nosotros. O sea, porque nuestra relación con Dios está en proporción directa con nuestra relación con las personas alrededor de nosotros, especialmente las más necesitadas. Y esto es algo que Dios nos está revelando de cómo relacionarnos con Él. ¿Y sabes por qué yo amo a la Iglesia Católica? Porque nosotros hemos hecho más que cualquier otro grupo de servir a los necesitados en la historia humana, hermanos. Hemos ayudado más que todo otro grupo en el mundo. Y algunas personas les gusta decir: es que yo amo a Jesús, pero yo odio la religión. Otros dicen: ay, es que Jesús vino a establecer una relación, no una religión. Otros dicen: es que yo soy espiritual, pero no religioso. ¿Han escuchado así? Yo sí. Y normalmente son protestantes o son gente que nomás está haciendo su Dios en la gana y están promoviendo una religión desorganizada. Al final de cuentas es una religión desorganizada, lo que se les dé la gana. ¿Me entiendes? Y Jesús, la verdad es que Jesús realmente sí comenzó una religión organizada con una estructura bíblica muy clara, de acuerdo a la estructura del reino del rey David del Antiguo Testamento. Y sin embargo, hermanos, el corazón de la verdadera religión es una relación con Jesús. Y yo amo nuestra religión precisamente porque yo amo a Jesús, quien la estableció. Pero luego Santiago 1:27 también dice: la religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste también en guardarse de este mundo corrompido. ¿Sabes qué significa esto? La santidad personal. O sea, la verdadera religión nos debe de ser santos.
debe de perdonar nuestros pecados, nos debe de limpiar, nos debe de purificar, nos debe de hacer una santidad personal, porque si una religión no te hace santo y no te perdona el pecado, de nada sirve, hermano. Pregunta, ¿y cómo los fariseos en el tiempo de Jesús guardaban, guardaban su pureza, su santidad, se guardaban del mundo? Vamos a leer juntos el Evangelio según de hoy, según San Marcos capítulo 7 versículo 6, dice así. Mira, ellos se ponían a hacer es que los fariseos se ponían a limpiar todo. Mira, limpiaban desde sus manos hasta el codo, dice el Evangelio, limpiaban los vasos, las tiendas, todo lo que tocaban quedaban limpios, pensando que eso los iba a hacer santos. Pero Jesús les respondió en el versículo 6, qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Fíjate, Jesús estaba enseñando que la santidad, que la pureza no es una condición física, es una condición espiritual. A lo mejor tienes las manos sucias de lodo, pero tu alma está limpia y purificada por la sangre de Cristo. Es una condición espiritual, no física, pero los fariseos era física, te lavaban todo. Y Jesús los llamó ¿qué? Hipócritas. Y para ellos era lo más de ingenio normal. Ellos lavaban todo porque eso creían que eso les iba a dar santidad. Pero Jesús los llamó hipócritas. Fíjate, la palabra hipócrita en griego significa un actor que lleva una máscara del personaje que está impersonando, o sea, que está actuando. O sea, un hipócrita en la iglesia es alguien que se pone una máscara de santidad, pero su corazón está lejos de Dios, lejos de Dios. Fíjate, un hipócrita es alguien que se esconde y que no enseña lo que realmente está en su corazón. Enséñame una persona que no sabe abrir su corazón y yo te voy a enseñar a alguien que probablemente es un hipócrita. Sin embargo, solo Dios conoce el corazón de una persona. Por eso solo Dios puede juzgar quién es o quién no es hipócrita. De mi punto de vista, aquí en la iglesia yo no veo hipócritas. Lo que yo sí veo son pecadores que necesitados de la misericordia y la gracia de Dios. Y yo soy el primero en esa lista. Y por eso, no estén sorprendidos, hermanos, si un día viene aquí a la Santa Misa la persona más pecadora en todo San Pedro. Y imagínate si llega a venir aquí a misa, por favor no se pongan a criticarla. Al contrario, denle gracias a Dios que aquí está. Que aquí está, porque la Santa Misa no es para los que no necesitan a Dios, sino para los que más necesitan a Dios, y yo me pongo en la lista ahí también. ¿Sabías quiénes son los que no son hipócritas? Los niños chiquitos. Mira, los niños chiquitos no son hipócritas, lo que tú ves es lo que son. Jesús nos está enseñando también hoy que no es lo que sale del corazón que nos hace pecadores o impuros. Él dice que no es lo que entra en el corazón que nos hace pecadores e impuros, sino es lo que sale del corazón que nos hace impuros y pecadores. Vamos a pedirle a Dios, a Jesús, que transforme nuestros corazones. Los invito a que pongan su mano sobre su corazón y nomás recen en su corazón conmigo. Dios Padre, por favor, perdona nuestra maldad de nuestros corazones. Señor Jesús, transfórmanos desde lo más profundo de nuestros corazones, para que de nuestros corazones ya no salgan las intenciones malas, sino buenas. Señor Jesús, nos quitamos las máscaras y venimos ante ti transparentes. Ven y toca estos corazones, para que ya no salgan la fornicación, sino la castidad. Para que ya no salgan los robos, sino la generosidad. Para que ya no salgan de nuestros corazones los homicidios, sino el respeto a la vida. Para que ya no salga el adulterio, sino la fidelidad.
para que yo no salga en las codicias, las injusticias, los fraudes, las envidias, las maldiciones, el orgullo y las borracheras, sino salga de lo más profundo de nuestros corazones la santidad personal, que es amarte a ti sobre todo y amar a nuestro hermano como a nosotros mismos. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.